Ok, esta es una charla breve, así es que voy a tratar de cubrir los tópicos. Gracias por la introducción, Carmen. Y bueno, la definición de fragilidad, ustedes todos están participando en en este curso y probablemente han escuchado una definición de fragilidad similar a esta. Estado de mayor vulnerabilidad, la mala resolución de la homeostasis después de un evento estresante, lo que aumenta el riesgo de resultados adversos. Lo importante, como ven en la gráfica a la derecha, es que la fragilidad es una entidad separada del problemas funcionales o de las problemas de comorbilidad médica o psicológica. Aunque, como pueden ver en el diagrama de Venn, que muchas veces ellos... Jorge, Sí, todavía estamos en la primera diapositiva, oh, no se pasa a la siguiente. ok, perdón. Ah, déjenme cerrar porque creo que tengo otro aquí. Ok, perfecto. Eh, pueden ver que hay en la intersección puede haber pacientes que tienen la combinación de las tres condiciones, problemas funcionales, de comorbilidad y fragilidad, pero hay un grupo de pacientes que tienen fragilidad solamente sin presencia de disabilidad funcional o comorbilidad o multimorbilidad médica. Y rápidamente la prevalencia de fragilidad, por supuesto, es bastante común. En estudios a nivel mundial se calcula entre 4 y 60%, probablemente un promedio, casi 10% de los pacientes de 65 para arriba tienen fragilidad, o sea, es muy común en la población mayor. Y por supuesto, mientras más alta la edad, mayor es la prevalencia de la incidencia de fragilidad. Es más común en mujeres que hombres, aunque hay una diferencia en términos de la mortalidad. La realidad es que la fragilidad es más común en la población femenina. Y en términos de diferencias étnicas y raciales, al menos en la información que se tiene de Europa y Estados Unidos, donde se considera raza en muchos de estos estudios y grupo étnico, los blancos son los menos afectados y es más prevalente en afroamericanos, 50% tan alto, y segundo grupo grande en Estados Unidos, por supuesto, el grupo hispano, más una etnicidad, puede ser también bastante común, entre 8 y 20%. Como veremos de repente a través de este curso, fragilidad está asociada con problemas de educación y socioeconómicos, y eso se refleja en la prevalencia. Es más común en gente que es de condición económica baja o pobres, y especialmente esos que tienen baja educación. En realidad los dos están asociados frecuentemente, comparados con las pacientes que tienen más alto nivel socioeconómico y educación. Y este gráfico es bastante complejo, pero no voy a hablar en detalle porque esa no es la mayor razón de mi presentación, pero pueden ver que la fragilidad es una condición compleja de desregulación fisiológica con impulsores biológicos que llevan al fenotipo que lo ven en la parte de arriba. Este es el de Linda Fried: debilidad, pérdida de peso, fatiga, baja actividad y una reducción en la velocidad de la marcha. Vamos a revisar esto más tarde, pero el propósito de este slide es mostrarles la complejidad que está detrás de estos síntomas del fenotipo, que se llama un fisiotipo de fragilidad. Y este es obviamente algo bastante simplificado, pero demuestra los mayores sistemas fisiológicos que están afectados en amarillo en la fragilidad. El problema musculoesqueletal, por ejemplo, a través de sarcopenia, problemas metabólicos con intolerancia a la glucosa y diabetes, en muchos casos obesidad, y problemas en el sistema de respuesta al estrés, ¿no? El hipotalámico, el eje hipotalámico, pituitario y adrenal, el sistema autonómico y el sistema de defensa inmunológica están afectados. Y la base de estos cambios fisiológicos en morado está al nivel de lo que se llaman los hallmarks de envejecimiento. Acá solamente se ven tres: problemas de disfunción de las mitocondrias, problemas de comunicación intercelular y la senescencia de las células. Entonces, como dije, no iba a ser una explicación muy larga, pero solo para demostrar que la fragilidad tiene una base biológica
y molecular que explica los síntomas que vemos en pacientes ancianos. Y por supuesto, fragilidad está asociada con múltiples consecuencias que podemos ver como clínicos, pero también aquellos que están envueltos en el sistema de salud. Discapacidad, una de las más importantes. Otros síndromes geriátricos, caídas, incontinencia, delirio, complicaciones médicas de todo tipo. En pacientes que tienen cirugía y que son frágiles, hay más complicaciones quirúrgicas. Con el COVID hemos visto una variedad de complicaciones en los pacientes frágiles, son los que tienen más alta mortalidad. Y nueva información de estudios de corte, prospectivos y retrospectivos, muestran una incidencia más alta del long COVID, el COVID prolongado en pacientes que tienen fragilidad comparado con los que no tienen. Para aquellos que están lidiando con los problemas de sistema de salud, por supuesto también pueden determinar que la población frágil tiene más alto nivel de hospitalizaciones y permanecen en el hospital por más tiempo, tienen más admisiones al hospital y readmisiones, terminan en nursing homes o asilos de ancianos o centros de cuidado para pacientes mayores y por supuesto tienen mayor mortalidad. Y es otro importante mensaje que como clínicos queremos saber, es que la fragilidad es reversible, al menos en estados más tempranos como prefragilidad, pero aún en estado de fragilidad hay evidencia que sin intervención, y eso no significa que no haya intervención, pero que los pacientes o las familias o los médicos pueden implementar ciertas intervenciones para tratar la fragilidad, que se puede revertir del estado frágil al prefrágil y del prefrágil al robusto con ciertas intervenciones, especialmente ejercicio y dieta, que van a probablemente discutir a través de este curso. Y esta es evidencia mayormente from Europa, en el multi-estudio de SHARE, que demuestra con números una reversibilidad de esta condición, y eso es un motivo de optimismo cuando lidiamos con esta condición, que la podemos tratar y podemos lograr revertirla a un estadio más temprano y más asociado con mejores perspectivas médicas. Y en Estados Unidos hay otro estudio llamado el proyecto de eventos precipitantes que también ha demostrado lo mismo. La presentación clínica, en muchos casos, yo diría que es probablemente asintomática. Muchas veces no reconocemos la fragilidad precisamente porque no tiene síntomas que son tan visibles a nosotros o síntomas que nosotros reconocemos como asociados con una enfermedad. Y eso tiene que ver mucho con un concepto de viejismo, de discriminación, en el que se adjudica síntomas de enfermedades médicas a la edad, en vez de considerar que muchos de esos síntomas pueden estar asociados con un problema médico, en este caso fragilidad. A veces el paciente se puede presentar con otros síndromes geriátricos, presenta con problemas mentales, de problemas cognitivos o problemas de incontinencia, y esa puede ser la primera manifestación de que el paciente es frágil. Recuerden nuevamente que en geriatría algo que todos los geriatras conocen es que la presentación de problemas médicos, y en este caso la fragilidad no es una excepción, puede ser atípico. Puede haber una exacerbación de enfermedades crónicas de fondo, complicaciones después de procedimientos invasivos como hablamos anteriormente, cirugía, o pueden tener efectos adversos a fármacos. Y lo que trato de decirles es que cuando encuentran presentaciones como esta, deben considerar que esa es una evidencia de fragilidad. Y esta es probablemente la mejor parte diagnóstica que uno puede tener, es reconocer que pacientes que sufren de estas presentaciones clínicas probablemente son frágiles. Pero vamos a hablar entre un momento del fenotipo de la fragilidad, como lo formuló Linda Fried, y de nuevo enfatizar la importancia de la evaluación geriátrica integral para reconocer fragilidad. La manera como se comenzó a estudiar la fragilidad fue a través de evaluación geriátrica integral en muchos estudios de ensayos clínicos y otras intervenciones, reconociendo que este es probablemente lo que se llama el gold standard, el mejor
el patrón o el tipo de evaluación contra la cual se comparan todas las demás evaluaciones de fragilidad. O sea, una buena evaluación geriátrica integral puede determinar que el paciente es frágil, pero no es muy práctica en muchas ocasiones, especialmente cuando estamos lidiando con poblaciones en muchas poblaciones mayores. No se puede hacer evaluación geriátrica integral a todo el mundo, sería muy costoso y tomaría mucho tiempo. Entonces tenemos que encontrar algunas evaluaciones más prácticas, instrumentos que se pueden hacer en la clínica o en el hospital que nos ayudarían a rápidamente a identificar estos pacientes y de ahí proceder a hacer una evaluación geriátrica integral más completa. Y esta es solo una lista muy pequeña de todos los herramientas o instrumentos que que se usan para evaluar la fragilidad. Y como pueden ver, he marcado en verde algunos de los que vamos a discutir en los próximos slides. Hay cerca de 80 diferentes instrumentos que han sido estudiados y validados en diferentes sistemas de salud en Europa, especialmente Estados Unidos, Australia, pero también en otras partes del mundo, Latinoamérica. Por supuesto, no tenemos tiempo para hablar de todos ellos. Voy a cubrir algunos de los más importantes y los que recomendaría para una evaluación rápida en la clínica. La realidad que, por supuesto, la evaluación geriátrica integral es el gold estándar, ¿verdad? Es el patrón, es la referencia para cualquier otro instrumento. Pero lo más cerca que tenemos a la evaluación geriátrica integral es lo que Linda Fried formuló, usando información del estudio Cardiovascular Health Study, un estudio multicentro en Estados Unidos, que estudió pacientes mayores, mayormente para ver problemas cardiovasculares relacionados a la edad. Linda Fried tomó ventaja de eso y usando esa información formuló con un grupo de Johns Hopkins un fenotipo de fragilidad. ¿Cómo es que los clínicos y los investigadores pueden reconocer un paciente con fragilidad basado no solamente en una manera subjetiva, que era la más común anteriormente, pero en una forma más objetiva? Y como pueden ver, fueron las 5 características de la fragilidad que mencioné anteriormente. Pérdida de peso, la pueden ver los criterios. Fatiga, generalmente por autorreporte. Debilidad muscular, que se puede verificar con un dinamómetro. La lentitud en la velocidad de la marcha, con el tiempo de caminata en 4 metros. Y actividad física reducida con un cuestionario que al final calcula el nivel de actividad física que el paciente performa en 24 horas, por ejemplo. Si tienen uno o dos criterios, tienen prefragilidad. Si tienen 3 o más, en diversas combinaciones pueden ser frágiles. Y ella fue la que realmente por primera vez creó criterios operacionales que fueran fáciles de implementar en términos de investigación. Hay muchas críticas a esta formulación, porque aunque es evidente y es clara, por supuesto es difícil de implementar en ambientes clínicos que están muy saturados con pacientes o no tienen simplemente el espacio o el equipo para hacer estas evaluaciones, pero tiene un mérito en el sentido de investigación y nos ayuda a comparar otros instrumentos contra este fenotipo, de tal manera que podemos hacer una validación de los instrumentos que serían más fáciles de hacer, como les voy a demostrar en ambientes clínicos en el hospital. El índice de la fragilidad fue el otro que fue emitido unos 2 o 3 años más tarde que Linda Fried y fue basado en el estudio canadiense sobre la salud y el envejecimiento y básicamente se basa en un concepto de acumulación de déficits, una combinación de síntomas, enfermedades, condiciones y discapacidad que puede predecir la fragilidad y definitivamente está asociado con problemas de mortalidad, morbilidad y otras complicaciones que mencioné anteriormente. El problema es que inicialmente al menos se vio que era muy complicado porque requería muchas variables. Inicialmente 70, después se bajó a 30 variables. Y mucha gente, bueno, dice, hey, si tenemos que buscar a 30 variables, eso es complicado y difícil. Y sí, se puede hacer. Voy a dejar aparte la discusión acerca de si esta es realmente una evaluación clara de fragilidad o es simplemente una evaluación de la cantidad de enfermedades que un paciente puede acumular, pero la realidad es que es también usado en todo el mundo en investigación y como van a ver con otras derivaciones de este modelo, que es probablemente más usado que
que el fenotipo de la fragilidad de Linda-Fried. Y lo que se llamaría engorroso y difícil y solo posible para investigación en realidad ahora con la implementación de sistemas electrónicos de historia clínica, Electronic Health Records en Estados Unidos, ahora es posible que estos automáticamente se genere índices de fragilidad sin que el médico o el clínico tenga que perder tiempo en calcularla. Así es que, aunque parece difícil, realmente con las variables que existen pueden ser formuladas automáticamente con información electrónica. Entonces, no es tan difícil, pero si no tienen un sistema electrónico de historia, no sería posible. En muchos países en Europa y Estados Unidos ahora eso existe y es más fácil calcular estos índices. Reconociendo estas dificultades, el grupo de Rockwood formuló otra escala de fragilidad clínica que está basada y validada contra el índice de fragilidad. Se llama la escala de fragilidad clínica y como pueden ver, tiene diferentes niveles que van desde very fit hasta pacientes que están terminales e incorpora muchos de los elementos discutidos en los índices de fragilidad y el sistema el sistema conceptual de acumulación de déficits. Pero es más fácil para un clínico basado en una evaluación geriátrica integral o su propia evaluación del paciente y de la historia que pueda formular un nivel de fragilidad para el paciente que están viendo y en realidad con el COVID, por ejemplo, se ha visto que esta escala ha sido usada tremendamente en muchos estudios por su facilidad de implementación y porque es muy clara y fácil de usar por clínicos en determinar la fragilidad de sus pacientes. Es una escala que ustedes pueden usar, es relativamente sencilla y no requiere mucho entrenamiento, pero tiene muchas reglas que se tienen que seguir para usarla apropiadamente. Para pacientes que están hospitalizados, muchas de estas escalas probablemente no reflejan realmente un estado de fragilidad que es muy dinámico en pacientes que están admitidos al hospital. Y este es un estudio que hicimos y tenemos 2 o 3 estudios similares que demuestran que similar a la acumulación de déficits de enfermedades, de discapacidad, hay otra forma de calcular un índice de fragilidad basado en laboratorios clínicos que están más disponibles en pacientes que están admitidos al hospital. Y esta es una manera rápida de calcular con, por supuesto, puede ser un Excel spreadsheet o una computadora, calcular índices de fragilidad con datos de signos vitales y laboratorios que son generalmente obtenidos en estos pacientes en la admisión al hospital y se ha demostrado que es predictiva de mortalidad, morbilidad y otras complicaciones. Hay varios estudios que se han hecho y estamos haciendo también que demuestran la utilidad de este índice en el hospital, probablemente no tanto en la parte de atención primaria, pero en hospitalizaciones, en el cuidado intensivo, pueden proveer un estimado de la fragilidad del paciente y pueden ser asociados con muchos eventos clínicos. Otra escala que es fácil de implementar en el ambiente de cuidado primario es la escala de fragilidad de Morley y está basada en Linda-Fried y también el Rockwood índice de fragilidad. Y como pueden ver, son simplemente 5 preguntas que se le pueden hacer al paciente en la clínica o que el paciente puede responder, si es que pueden leer y responder con diferentes escalas de Likert. Y se puede calcular similarmente al fenotipo si tienen 1 o 2 puntos tienen prefragilidad, si tienen 3 a 5 puntos fragilidad. Se ha sido validada, es bastante específica, no muy sensitiva para reconocer fragilidad en pacientes inicialmente, esos que no tienen muchos síntomas, pero si el paciente sale positivo es muy posible que estos pacientes sean frágiles y puede llevar a que estos pacientes tengan una evaluación geriátrica integral más completa, pero como pueden ver es bastante fácil de implementar en cualquier ambiente de cuidado primario especialmente, pero hay una variedad también para pacientes que están en asilos o en residencias de pacientes mayores. Otra que es realmente fácil es la escala del índice de fracturas osteoporóticas, que fue parte de un estudio grande también en los Estados Unidos que estaba investigando la incidencia de osteoporosis en pacientes mayores y solo necesita 3 evaluaciones que son relativamente disponibles en práctica clínica: pérdida de peso, agotamiento con una pregunta bien simple,
te sientes lleno de energía, sí o no, y baja movilidad que se puede demostrar con la incapacidad para levantarse de una silla 5 veces. Como pueden ver, esto puede hacerse rápidamente en un ambiente clínico y si el paciente tiene 2 o más de sus componentes, probablemente es frágil y eso puede llevar a una evaluación geriátrica integral más completa que toma más tiempo. Entonces, si es negativo, eso es lo importante. Ese paciente probablemente no necesita una evaluación tan completa y probablemente no es frágil. Esa es otra escala que recomendaría para el uso en ambientes primarios. Para el SPPB es Short Physical Performance Battery o la batería corta de rendimiento físico. Es otra herramienta muy objetiva para evaluar el funcionamiento, especialmente de las extremidades inferiores en personas mayores. Fue desarrollado en el NIH. Es bastante útil, correlaciona bastante con índices de fragilidad, pero no es tampoco muy práctico porque toma tiempo para hacerse, por lo menos 5 o 7 minutos hasta 10 minutos y requiere, por supuesto, cierto espacio para medir la velocidad de la marcha y hacer otras evaluaciones que se pueden hacer en un consultorio clínico, pero puede ser difíciles de hacer en esas áreas donde no hay suficiente espacio para hacer estas evaluaciones de velocidad de la marcha. He ido rápido en términos de ver las diferentes evaluaciones y tenemos 5 minutos para preguntas, pero como reiterando, la fragilidad es un estado de vulnerabilidad y reserva reducida. Es un problema multisistémico que tiene una base biológica, no vean molecular, celular y ciertamente afecta muchos niveles fisiológicos, especialmente ellos que tienen que ver con el estrés, el metabolismo y los músculos y esqueleto en el tipo de sarcopenia. Hablamos de los 2 marcos conceptuales de los cuales se han derivado muchas de las escalas, incluyendo el fenotipo físico de Linda Fried y el de acumulación de déficits de Rockwood. Dijimos que la fragilidad es bastante común en adultos mayores y está asociada con múltiples complicaciones. Y hablé de varios instrumentos validados. Hay muchos, hay como 80, como dije, pero hay algunos que se pueden implementar relativamente fácilmente en ambientes, especialmente de cuidado primario, donde muchos de estos pacientes se van a ver. Y es la realidad. El hospital es otra cosa, ya hablamos del índice de fragilidad de laboratorios, pero los 3 que en realidad son las mejores escalas, que son fácilmente, que se pueden implementar en cuidado primario, la escala Frail de Morley, 5 preguntas, el SOF, que es 3 elementos, incluyendo levantarse de la silla 5 veces, una pregunta para ver si el paciente está cansado y una velocidad a la marcha, y la escala de fragilidad clínica de Rockwood, que tiene 7 o 9 elementos y que fácilmente basado en la propia evaluación, examen físico, historia y clínica y algunas evaluaciones puede llevarlos a identificar un nivel de fragilidad en sus pacientes. Y ahora, si tienen alguna pregunta, vamos a tratar de responderla. Tenemos 4 minutos, si no me equivoco. ¿Te parece que hagamos las preguntas al final, cuando haya terminado Franjo, mejor? Pero de repente no voy a estar. Vale, vale, pues entonces ya Si, está. Quien si alguien tenga, tiene preguntas, si todavía tenemos tiempo, ya vale, tenemos yo, 3 minutos. Si es vale. que alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta para ti. Ok. ¿Cuál crees tú que es el mejor contexto para hacer las pruebas de fragilidad? Eh, Primaria, una consulta de Creo que geriatría. claro, sin duda el nivel de atención primaria es donde la mayoría de los pacientes con fragilidad se van a identificar en una manera temprana. Pacientes que van al hospital, no diría la mayoría, pero un alto porcentaje son frágiles y probablemente la razón por la que están en el hospital o un mayor factor contribuyente es fragilidad. Así es que si queremos realmente ayudar a nuestros pacientes, los queremos identificar temprano. Y si los vamos a identificar temprano, el mejor ambiente es cuidado primario. Podemos hacerlo en la comunidad, pero eso sería muy costoso y es un problema más que nada de problema de salud al nivel más alto. Tenemos otra pregunta Uy, espérate, que se me ha pasado. Tengo aquí una pregunta.
de Lady Aristizábal, dice: muchas gracias por la conferencia, soy de Cali, Colombia. Quisiera hacer una pregunta en enfermedades que están relacionadas con envejecimiento prematuro, como oncología o VIH, enfermedad hepática, renal. ¿La fragilidad podría evaluarse incluso en edades previas a las geriátricas? ¿Y qué papel como geriatras tendríamos en estos equipos interdisciplinarios? Gracias. Es una pregunta excelente. La respuesta es un poco difícil porque en estas especialidades y los gastroenterólogos, los cardiólogos han desarrollado sus propias escalas, reconociendo que estos pacientes tienen presentaciones muy características y de patrones de presentación clínica y de laboratorio. Ah, Puede que en esas circunstancias algunas de las escalas que ellos han desarrollado sean más útiles, pero estoy hablando más en general en el paciente que se ve en cuidado primario, que necesariamente puede incluir a alguno de estos pacientes, pero no necesariamente está diseñado para un grupo especializado. Y esa es una buena pregunta en ese sentido. Yo creo que la decisión ahí es decidir si es que la mayoría de los pacientes, por ejemplo, tienen enfermedad hepática, de repente estas escalas no son tan válidas, no son tan apropiadas. Y en ese caso, usar las escalas que se han desarrollado específicamente para estas poblaciones sean más importantes. Esa es una pregunta que no está completamente resuelta porque estos especialistas probablemente no usan esas escalas, las escalas que estoy recomendando, porque encuentran que no son tan prácticas, que no cubren todos los elementos de esos pacientes. Pero es una buena pregunta y creo que debe haber más estudios en eso. Voy a hacer una pregunta más, no nos da tiempo a hacer más. ¿Qué escala utilizaría en una unidad de recuperación funcional por fractura de cadera, por ejemplo? Esa es otra pregunta buena. Yo diría que la mayor parte de la validación, por ejemplo, para la escala de Frail, de Morley, ha sido en cuidado primario. Tienen una para nursing homes, que está una variación de la que presenté, que la pueden encontrar online. Pero ahí yo creo que una que sería bastante útil sería la escala clínica de Rowood, ¿no? La escala frágil de Rowood con los 7 o 9 elementos, dependiendo. La última tiene 9. Creo que esa sería una buena escala para implementar allí. Ahora, si es que los pacientes son más frágiles y realmente requieren más cuidado de largo en un nursing home, probablemente la variación de la escala de Frail para nursing home, NH, le llaman NH, sea más apropiada. Pero estos pacientes generalmente supongo que están recuperándose y que probablemente vuelvan a la comunidad. Yo creo que la escala de frágil, de clínica frágil, sea adecuada. No estoy seguro que la de Morley sea apropiada para esa población.